Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno familia, hoy voy a reaccionar a un documental que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por el título, y se llama En México encontramos la libertad que no tuvimos en nuestro país, España. Tengo que verlo, o sea, sí o sí tengo que verlo, me llama muchísimo la atención. Tengo que decir que este vídeo es del canal de Adrián González, así que los créditos de este vídeo van para él. Vamos a verlo en pantalla grande y yo en pequeñito y quiero estar atento y escuchar todo lo que dicen. Y bueno, va, no me enrollo más y... música, maestro. Mi vida en España era en un pueblo que tenía 500 habitantes. A los 13 años estalló la guerra. Tenía a mi hermana casada con 2 niños, un niño de 6 años y otro de 3. Se fue a vivir a un pueblo que es aragonés, De Zaragoza. que se llama Caspe, muy famoso. Se llama Caspe. Fui de mi pueblo, Caspe, para ayudar a mi hermana. Va a ser una historia triste, creo yo, ¿eh? Sonaban las sirenas y nos agarramos, un niño, ella y otro niño. Vino mi cuñado, nos sacó con el coche y nos fuimos a la herida. En Lérida una semana habló mi hermana y vino mi padre, nos trajo de comer y algunas cosas de vestir. Le dijimos que se quedara, pero dijo que no, porque mi madre lo estaba esperando en casa. Mientras él no llegara, ella no se movía. Imagínate la despedida. Uf, en la estación de Lérida. qué duro. Lloramos todos, nos abrazamos y ya no nos hemos vuelto a ver con Buah. él. Fue muy, de verdad, muy triste. Madre mía, qué duro debe de ser eso, por Dios. Mi hermana dice, pues nos vamos a Sabadell, que teníamos unos tíos, y tomamos el tren. A los 2 días, un bombardeo, estando sentados en el tren, horrible, oye. Unos gritos y unos lloros, y esperando a ver si nos caía una bomba. Total que se esperó a que se hiciera de noche, ya nos fuimos para Sabadell. Y con mis tíos pasamos como, no sé, se fue como un mes. Y después vivimos en Barcelona. En Barcelona lo pasamos muy mal. No teníamos para comer. Qué penurias. Nos fuimos en la noche, salíamos ya para la frontera Francia. Y llegamos al pueblo donde vivía una chica de mi pueblo. Nos quedamos ahí una semana. Ahí comimos, ahí estuvimos. Y vinieron unos militares de Barcelona y decían, esta noche cae Barcelona. Qué miedo. Total que ya nos fuimos por la montaña, lloviendo y nevando. Madre mía. Con los niños mojándonos y pasando mucho frío. Qué calamidades. Mucho frío. Ya subimos, ya llegamos al Pirineo francés. Lo que pasaría, increíble de verdad. Llegamos a Cognac. Nos mandaron lo que era la cárcel, no detenidos, sino como Claro, vivienda como para vivienda. vivir. Y ahí nos tuvieron muy bien. Y estando en el refugio, varias noticias sobre los que querían
venir a México. Entre ellos mi cuñado se apuntó y le escribieron a mis padres si yo me seguía con ellos y escribieron que sí, que me siguiera el viaje. El 24 de mayo del año 39. Del 39, ojo, salimos, tomamos el barco y el día 13 de junio de 1939 llegamos a México. En realidad, México dando la mano. Yo viví en España hasta los 6 años. Prácticamente soy hijo de un militar graduado, militar de carrera, que estudió en Toledo con Franco. Pero al estallar la guerra civil, él tomó partido por la República y definitivamente se enemistaron para siempre. Lo que tuvieron que vivir y pasar esas personas. Entonces tuvimos que salir de España y fuimos a la Casablanca, en Marruecos francés. Prácticamente viví allí hasta que se inicia la situación de la guerra mundial, que pierde Francia, es invadida. Franco se pone muy de acuerdo con el gobierno de Vichy y deciden deportar a mi padre. Y de repente un día que retorno del colegio, me dice mi madre que me lleve lo más importante. Madre y nos embarcamos esa noche en Casablanca. Llegamos a Veracruz exactamente el 19 de noviembre de 1941. Nos vinimos en un automóvil antiguo desde Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México. Cárdenas toma una idea de que va a aceptar el que vengan un número considerable de los españoles republicanos a México. Él no quiere que vengan temporalmente, quiere que vengan en forma permanente. Hay un número importante de intelectuales y de gente de mucha altura. Esto también es un factor que interviene de tal manera que los refugiados son acogidos en forma, digamos, claro, abierta, total, y absoluta. Se les absorbe con la intelectualidad mexicana y empiezan a trabajar en diferentes situaciones. Buñuel, por ejemplo, comienza a hacer cine. México, en este momento del que estamos hablando, es brillante. Es un país interesantísimo. Claro. Es decir, es un país que además está evolucionando. Se estaba expandiendo además. Que se encuentra en una situación, digamos, formidable. Es decir, están surgiendo el cine, está surgiendo la música mexicana, está surgiendo la pintura. Momento entonces, auge. Hay un desarrollo que se viene además a manifestar y complementar, vamos a decirlo así abiertamente, con la llegada de todos los refugiados. Podría decirse que una de las características que tuvo mi infancia en México era que yo tampoco me había enterado que vivía en un país distinto de España. A mí me mandan desde que casi a los pocos meses de haber llegado, probablemente 2, al Colegio Madrid. Y ahí me encuentro con niños exclusivamente españoles. Claro, por eso no... Los profesores son españoles. No notaba diferencia al cambio. Decir que el choque traumático fue cuando decidí estudiar medicina, porque fui a dar a la Universidad Nacional y ahí estudié completa la carrera de médico, de tal manera que allí fue donde entré en contacto absoluto y directo con los mexicanos. Con México y con los mexicanos, claro. Hasta entonces no se había dado ni cuenta prácticamente. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con los refugiados que huyen sistemáticamente de las economías pobres y las situaciones desfavorables en búsqueda del lugar donde pueden ser acogidos y donde pueden directamente desarrollarse, ¿no? Todos los pueblos tienen que buscar la acogida en donde puedan desarrollarse, ¿no?
Y yo creo que es una situación natural. Y no sé si ustedes recuerdan al Principito que llega a la Tierra y está prácticamente en una circunstancia extraña, cuando él viene de otro planeta y se encuentra con que le piden papeles. Es decir, ¿por qué tenía que tener papeles, ¿no?, para vivir en cualquier sitio del mundo? En realidad el mundo es un planeta y debería de estar liberado de que se le exijan a uno documentos. No sé, es curioso el estudiar digamos, la terminología. Las personas debían de evaluarse por lo que llevan dentro. Qué bonito, qué palabra más bonita. Bueno, como habéis podido ver, he estado prácticamente durante todo el documental callado, observando y escuchando, porque me ha parecido muy interesante estas dos personas, cómo han argumentado su vida, cómo ha sido, lo duro que ha sido, y cómo México les extendió la mano y gracias a México pues obtuvieron pues una vida decente. Incluso el señor que acaba de aparecer estudió la carrera de medicina y fue médico. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Una vez más, México demostrando que está ahí siempre para las circunstancias más adversas de la vida. Y nos vemos en un próximo vídeo. Os quiero.